cómo se pone. Mirá, hoy aprendí a la mañana en otra reunión. ¿Viste bueno. debajo que tenés silenciar, detener? Sí. Al lado dice seguridad. Ah, lo que pasa es que cuando estoy compartiendo pantalla no. Ah, bueno, debajo, para quienes organizan, hay un icono que dice seguridad. Desde ahí vos me habilitás para compartir o para que yo pueda poner a grabar. Bien. ¿Y podemos ser dos las que administramos? Porque, por ejemplo, yo si estoy compartiendo la pantalla no veo quiénes están en la sala de espera. Ahí está Lucía. ¿Ves? Tengo que abrir otra ventana. Eso no puedo habilitarte a vos, ¿no? Me parece que me tenés que habilitar desde el mismo lugar que te estoy diciendo. Ah, a ver, vamos a mirar. ¿En seguridad será? Sí, fíjate, ahí debajo, en la misma línea de silenciar, de tener video. Ahí te puse compartir pantalla para saber, y a ver qué más. Anotar, eliminar, informar, habilitar la sala de espera. Le puse habilitar la sala de espera, ya está. Bueno. ¿Y cómo hago para que vos los actualices? Eso es lo que no puedo hacer. Fíjate que hay un icono que dice seguridad, al lado del detener video. Sí, estoy ahí. Tocalo. Ah, y ahí no tiene la opción para que vos me permitas a mí. No, dice permitir que se cambie el nombre, anotar el contenido compartido, eliminar, informar un participante, no. Bueno, no importa, vamos, ahí entra Denise, así no se nos pasa todo el rato. Dale. Bueno, buenas tardes a quienes no han recibido el saludo y estaban en el medio de este aprendizaje colectivo de Zoom. Bueno, ¿cómo les fue con el práctico? Era sencillito, ¿no? Pueden opinar, pueden charlar, hagan de cuenta que es una clase real. Era muy básico, las preguntas son muy sencillas, pero la idea es que entendamos que esta fue una de las teorías psicológicas que le dio lugar a la psicología como ciencia. Tienen que pensar que el contexto sociohistórico de ese momento implicaba que todo aquello era ciencia lo que se podía comprobar. Entonces imagínense que cuando empezaba a hablar Freud, o cuando hablaba algún otro psicólogo y que hablaba de la mente, como la mente no se puede tocar, lo único que se podía visibilizar es la conducta. ¿Sí? Entonces eso daba como el reconocimiento de qué es lo que le pasaba a la persona. Entonces a partir de eso aparece el conductismo con esta postura, ¿no? De empezar a pensar que es una ciencia, y desde ese lugar dice, se considera una teoría del aprendizaje. Al conductismo dice, porque define que todo comportamiento humano se puede explicar, ¿sí? Entonces, ¿vieron el video donde está el ejemplo de Watson con el bebé? Con Albert, con el pequeño Albert. ¿Alguien lo vio? Sí, el que habla del biberón y de la mamá, o sea, cuando el bebé, o sea, relaciona cuando ve a su madre o el biberón que va a ser alimentado. ¿Ese? No, el que está con las ratas, el bebé Watson es el que el de las ratas. Que no le tiene miedo a las ratas, claro, y después asocian, o sea, le ponen a las ratas y a unos sonidos como feos, y el bebé empieza a tener miedo a las ratas, y deja todo lo peludo, o sea, como que va asociando esos miedos con otras cosas. Bien, eso es lo que demuestra, ¿no? Con ese ejemplo, con ese estudio, con ese experimento que hace Watson, lo que demuestra es que el miedo, hay algunos miedos innatos, pero que el miedo puede ser aprendido, porque Albert no tenía miedo a ningún tipo de animal. Al principio, es más, jugaba con el gatito, con la rata, con el conejo, ¿sí? Luego, cuando le presentan ese material o ese elemento, o en este caso ese animal, y le pone un ruido, le genera el factor del miedo. Luego solo con el ruido genera que ya anticipa que va a venir, entonces ya directamente le tiene miedo. Entonces eso es lo que plantea, ¿no? Que se va generando una cadena de aprendizaje modificando la conducta, a veces incorporando algún tipo de material para condicionar ese aprendizaje. ¿Sí? Entonces, hay muchísimos ejemplos, el de Watson es el más básico, que empieza a mostrar estímulo-respuesta. ¿Sí? Entonces, por eso plantea que se puede explicar como una cadena formada a partir de condicionamientos anteriores. ¿Sí? Entonces van armándose desde este lugar y va a mostrar
que la conducta observable va a ser el objeto de estudio, lo que yo veo, ¿sí? Entonces, porque tenían que ver de alguna manera de materializar qué es lo que pasaba. Vos decís, la mente, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo te das cuenta si alguien está triste, enojado? ¿Solo con mirarlo? ¿Sí? Muchas veces hoy suele pasar que la gente cree que los psicólogos somos brujos. ¿Cómo hacemos, no? Para ver qué le pasa al otro. ¿No? ¿Qué tenemos? ¿Poderes? ¿No? Entonces, bueno, nos lleva todo un proceso de generar esto de la subjetividad, de generar el vínculo, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué se toma la teoría como teoría del aprendizaje? Porque empieza a tomar en cuenta cómo se aprende. Entonces, demostró, en este caso, que se puede aprender el miedo, pero después, ¿terminaron de ver el ejemplo de Albert? ¿Albert siguió con miedo a los animales peludos? Jessy, ¿lo viste todo? ¿Vos que lo estabas contando? Claro, profe, yo no vi en realidad el video, porque a mí me sale un solo video. Ah, que bueno. es el de 8 minutos, pero lo leí en el ejemplo. Eso Está bien, bueno, no importa, yo después les mando otro link, cualquier cosa, como para que les quede la idea, pero lo que después no terminó todo el experimento que quería hacer Watson, pero lo que logra después es a presentarles el estímulo y sacar el sonido, entonces hace que dejen de tenerle miedo a los animales peludos. Entonces ahí demuestra que los miedos se pueden aprender, pero también se pueden quitar. Este sería, sí. Desaprendemos, por ejemplo, las personas que tienen miedo a las arañas, o que tienen alguna fobia, o, ¿sí? Se puede, hoy se sigue utilizando algún tipo de técnica de estas en terapia para poder modificar esto, porque hay muchas conductas aprendidas que tienen un significado, ¿sí? Entonces, si se rompe con eso, se reorganiza y se puede desaprender ese miedo. ¿Está? Bien. Bueno, después, acá plantea lo de la causa-efecto. Voy a ir medio rapidito, yo igual lo voy a compartir al Power, porque la idea no es que les voy a leer todo el Power, porque sería aburrido, pero para que ustedes sepan qué tiempo. La filmina 3 es compartida, digamos, no la hice yo, ya estaba armada, por eso van a ver que hay una persona más. Entre los representantes está Watson. A mí siempre me gusta conocerle la cara a los autores de los que hablo. Entonces van a ver que suelo poner bastante dibujito como para ver si era contemporáneo, si era muy, muy antiguo. Uno se da cuenta más o menos por la ropa. Si miramos ahí esos 5 muchachos que están ahí, ¿cuál sería el más contemporáneo? ¿Cuál es el más moderno para ustedes? Skinner, para mí Skinner. Skinner, ¿sí? ¿Por qué Skinner ya nos tira el dato que podría ser uno de los más contemporáneos, a pesar de que está formal vestido, igual que el resto? ¿Por qué Skinner? El color de la foto, porque la foto ya tiene color. La foto ya tiene color, ¿sí? Entonces es un poquito más actual Skinner, ¿sí? Entonces, a mí me gusta ponerlo, que es una cuestión de ir viendo, en realidad son todos hombres con traje y el peinado me puede dar más o menos una cuestión de época. Pero bueno, como para que vean que esta gente fueron los principales y se dividen en condicionamiento clásico y operante. Y a Gurtier no lo vamos a ver, pero estaba, la filmina la tomé prestada de internet, pero estaba tan linda armadita que lo traje para que lo veamos también, porque esa no la alcancé a armar yo. ¿Sí? Pero Pavlov es más o menos igual de joven, de viejo, siempre fue medio que usó siempre esa onda. ¿Sí? Los otros son más o menos parecidos. El que puede cambiar es Skinner porque murió de viejito, así que hay fotos más de joven. Bueno, Watson plantea esto que estábamos hablando, el fundador del conductismo, ¿sí? Y el aporte es que hace reconocer a la psicología como una ciencia, y él hizo estudios y experimentos con personas, aparte de con animales, ¿no? Eso también es como que fue fuerte, fue controversial, y hoy obviamente estaría preso, porque no estaría permitido, porque estaría generando un trauma a las criaturas. ¡Qué horror! Por suerte, igualmente la mamá de Albert sacó al niño del experimento, ¿sí? A tiempo resolvió que no quería seguir participando. ¿Sí? Igual no le generó un trauma porque se lo desaprendió, pero bueno, la verdad que era medio fuerte exponer a la criatura. Bien, después, bueno, esto es para que lo lean después, sigue hablando de Watson. Acá hay otra foto de Watson, ¿ves? Para que vean, pero calculen que esto es casi 1900, ¿no? Watson nació en 1878, o sea que estamos hablando
de hace bastante tiempo para atrás. Pero bueno, en ese contexto teníamos que pensar que había que ver de qué manera podíamos ver esos procesos mentales. Entonces ellos decían que mirando la conducta humana podíamos ir detectando algunas de estas cuestiones, ¿sí? Entonces había procesos inobservables y por otro lado nombra a la conducta como lo observable, y entonces ahí es que va a ser el objeto de estudio. Empieza también acá a aparecer Pavlov, que empieza a hacer el estudio con el perro. Acá hay un dibujito, que este también es una foto que tomé prestada, pero me pareció que estaba re bueno, que sería como el estudio de Albert, pero con un niño más actual, ¿no? Dice, ¿ven? Está el niño con una rata, dice el bebé no tiene miedo, la respuesta no es condicionada, porque en ese momento la rata, cuando es neutro es como que ni suma ni resta, no le hace nada, ¿no? Después, si cada vez que le presento la rata o un objeto y le hago un sonido estridente, ya lo condiciona, porque ya eso le genera un sonido que ese estímulo neutro empieza a tratar de modificarse y empieza a estar condicionado con la respuesta que va a dar. Entonces después dice, el bebé tiene miedo a la rata al asociarlo con el ruido. Y después, solo por mostrarle la rata, lo asocia en su mente, no necesita el ruido y ya lo aprendió. ¿Sí? Entonces, como una síntesis estaba bueno, por eso lo compartí. Bien. Después, acá van a ver, digamos, no es para que se lo aprendan de memoria, ¿sí? Esto lo pongo como generalizado, plantea como diferentes procesos. Dice, la adquisición de una conducta siempre, ¿no? Decimos, el proceso que genera que yo vuelva a repetir eso, ¿sí? De una manera. Generalizado, lo que le pasó a Albert. Primero había una rata, un hámster, un conejo, generalizó que todos los bichos peludos le daban miedo. Lo generalizó. Un ejemplo de esto, a mí de chica me mordió un perro. ¿Sí? A los 8 años, me mordió la cara. Cuando me conozcan van a ver que tengo en el labio, tengo una cicatriz. No se nota mucho, pero se nota. ¿Sí? Si yo hubiese utilizado la generalización, le tendría miedo hoy a todos los perros. ¿Sí? Eso sería generalizar. ¿Ven que dice? Generalización del estímulo es la tendencia a emitir la respuesta condicionada ante un estímulo similar. No importa si es el perro malo de la esquina, si es un perro que de bruto me mordió, si es marrón, si es negro, si es chiquitito, si es enorme, todos los perros me dan miedo. ¿Sí? Generalizo. Y después aparece la discriminación. Dice, es el proceso por el cual la persona aprende a responder al estímulo condicionado logrando diferenciarlo de los demás estímulos. A mí me mordió un cocker, un perro re bobo. Imagínense que me hubiese mordido un Rottweiler. Yo ahí diferencio y digo, no, ojo, porque esos perros son mordedores. ¿Ya? Entonces discrimino. Ojo, cuidado, porque ese perro, ¿se entiende? Yo discriminé, lo procesé en mi psiquis, de que ese perro no me mordió de malo porque era el perro de mi vecina, de mi amiga, y estábamos jugando y éramos chiquitas, ¿no? Pero discriminé en que ese perro no me vino a atacar. Me mordió porque estábamos jugando con una pelota. Imagínense, mira, que voy a usar el barbijo. Era una pelota de tenis. Yo hago con la pelota así, y el perro quiere morder la pelota y me muerde la cara. ¿Sí? En ese contexto, imagínense que el pobre perro anda a saber dónde está, ya pasó a mejor vida, por supuesto por la edad, y a la vez porque lo mataron, se lo llevaron, ¿no? Pero en ese caso, el resto de la gente generalizó, este perro hay que matarlo porque mordió a un niño. Perro que muerde una vez, muerde siempre, ¿no? Generaliza normalmente la gente. Bueno, la discriminación es esto, poder decir algunas cosas sí y algunas no, no todo. ¿Se entiende? Para que cuando lo lean les quede más claro. Esto no es evaluable en el sentido de que tengo que aprendérmelo de memoria. Tienen que comprenderlo. ¿Está? La extinción se refiere a la pérdida gradual de la respuesta condicionada. Ocurre cuando el estímulo condicionado es presentado sin el estímulo incondicionado. De esta forma es posible aprender conductas y desaprenderlas. Esto sería lo que pasó con Albert y la rata. ¿Sí? Primero le enseñó el miedo y después se lo hizo desaprender. Extinguió ese miedo. ¿Está? Porque cuando lean esta filmina, si no les va a decir, ay, qué difícil esto, profe, ¿qué hago? ¿Me lo tengo que aprender de memoria? No, lo puse en la filmina para poder ir relacionándolo con los ejemplos. ¿Está? Profe, y ahí en ese caso,
la extinción se produce por ese, o sea, porque no está ese estímulo, ese sonido de miedo, digamos. Por eso se produce que extingue ese miedo. Es como que se le vuelve a presentar el objeto gradualmente sin algo. En el caso sin el ruido, por ejemplo, por ese que le daba ejemplo, miedo en al el nene. caso del perro, sin el ruido, ¿no? O con el ruido, pero pones el ruido y pones música, y pones otra cosa. Entonces ya no asocia ruido con algo temeroso. ¿Se entiende? Es un ejemplo. Otros ejemplos que van a pasar ahora cuando veamos lo de Pavlov con los perros, ¿vieron que el ejemplo de la salivación del perro? Sí. Bien. Acá dice Pavlov, bueno, este es el representante del condicionamiento clásico, ¿no? Él habla de que hace estudios con animales. Y al hacer estos estudios con animales, lo que él demuestra, está buenísima la foto, a mí me encanta la foto porque ven que el perrito que está en la foto tiene puesto como un aparatito acá que le va chupando la saliva. Que lo que hacía era ir midiendo la cantidad de saliva que el perro generaba ante los diferentes estímulos, ¿no? Esto por suerte nunca lo hicieron con humanos, así que vamos bien, por lo menos no nos enteramos. Si fue hecho, no nos enteramos, quedó en el laboratorio, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo, porque empieza a aparecer los reflejos condicionados. ¿Vieron que nos pasa? Yo digo que a las personas nos suele pasar algo parecido que a los perros de Pavlov, que, a ver, supongamos, ahora que es de noche, son las 7:15 y es de noche. Si uno no almorzó ni merendó, ya te da hambre. Porque ya es de noche. Vas a decir, ¿qué vamos a comer? ¿No? ¿Y qué vamos a comer hoy? Porque uno asocia la noche con ya que viene la cena. Vas a decir, pero son las 7 de la tarde. Vamos a comer una galletita, un mate, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos haciendo algunas cuestiones? O la vecina hace una costeleta. Yo siento el olor y ya me da hambre. ¿Sí? Bueno, eso sería un reflejo condicionado. Hay un estímulo y aparece una respuesta. ¿Se entiende? Sí. Acá el ejemplo, miren, este está genial. Este también es, algunas cosas ves que se pueden, imágenes hay muy copadas para algunas sacarlas, ¿sí? Muestra el huesito en este caso, como el estímulo incondicionado, nada, hay un huesito. El perrito, saliva. Respuesta incondicionada, ve el perro, lo hace. Aparece una campanita, o el timbre en la escuela también puede ser, ¿no? Bueno, en este caso la campanita para el perro. Toca la campana, nada, no le suma ni le resta la campana al perro. ¿Qué le importa? Entonces no hay respuesta. Cuando yo lo empiezo a entrenar, que ahí dice durante el condicionamiento, le muestro la comida, que es un estímulo incondicionado, junto con la campana. En ese momento todavía es algo neutro. Nos vamos a quedar sin tiempo y vamos a volver a entrar cualquier cosa. Eso empieza a generarle salivación, porque ve el huesito, no por la campana, ¿no es cierto? Entonces, después, si yo se lo hago una vez, 2 veces, 3 veces, solo con tocar la genera campana... una respuesta automática. Exacto. ¿Sí? Ya lo asocia en su mente, el perro, aunque no es racional como nosotros, tiene un grado de inteligencia, tiene un proceso psicológico basicón, chiquito, pero tiene. Los perros, vos los llamás y viene, ¿sí? Uno hace ruido del plato y viene, ¿no? Entonces, tiene un grado de inteligencia. Entonces, estas cuestiones son las que empiezan a demostrarse con el ejemplo de Pavlov. ¿Ah? Bien. La próxima dice, el sujeto es receptor pasivo de los estímulos externos que recibe y así aprende. Esto es lo que decía Pavlov. Yo soy un sujeto pasivo, escucho, absorbo y así aprendo. Ustedes, así como, ¿se acuerdan que lo deben haber visto en primero la tabla rasa? El alumno que le abren la cabeza, le meten los conocimientos y listo, ¿no? Bueno, ahí hay una base conductista de que el sujeto nada. Si te duele la panza, si comiste, si tenés problemas, si no entendés porque tenés un proceso cognitivo más lento, no le importa. Hay que seguir estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. ¿Sí? Entonces dice, para explicarlo cómo se aprende, el conductismo formula 2 leyes, que ahí las vamos a explicar. ¿Qué es lo que dice?
Esto igual, la misma, lo de las leyes, les voy a mostrar que no es algo re difícil, digamos, está difícil escrito, esperen que lo voy a poner grande, pero van a ver que es sencillo. La ley de proximidad temporal es una ley, ¿por qué? Porque si yo quiero que modifique algo, dice, la respuesta que sucede inmediatamente después de un estímulo tiene mayor posibilidad de quedar fijada ese estímulo. Si el perro viene y me muerde el barbijo y yo le pego con el teléfono, una vez, al toque le pego, vas a ver que no, lo va a querer agarrar de nuevo, pero le pego otra vez si lo hago enseguida. Si yo me voy a comprar al súper, vuelvo y le pego, no sirve. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que refiere la ley de proximidad temporal, que suena difícil en contexto si uno lo lee así, pero tiene que ver con esto. Si yo quiero modificar alguna conducta, tengo que ese estímulo ponerlo en la inmediatez, tiene que estar cerca. Claro, en el Esa acto. es ley de proximidad temporal. Si no, lo hago ahora. Es como cuando venga tu padre, ¿sí? Eso de nuestra época, ya vas a ver. Y qué sé yo, cuando venga mi papá, si trabaja en el campo, o si no lo veo nunca porque mi papá desapareció, ¿sí? Entonces pierde el sentido la penitencia, el reto, ¿se entiende? Bueno, esa es una de las leyes, la ley de proximidad temporal. Y la otra es la de frecuencia. Dice, la fuerza de un vínculo entre estímulo y respuesta depende del número de veces en que se asocie o aparece. ¿Sí? Si yo una vez le pego porque agarró el barbijo, pero después juego con el barbijo con el perro, pierde el sentido. ¿Sí? Yo todas las veces lo tengo que hacer. Tiene que ser con una frecuencia que cada vez que hace algo que yo no quiero, tengo que generar frecuentemente lo mismo, o correr el estímulo, ¿no? Pero tiene que ver con esto, el vínculo del estímulo y la respuesta tiene que ver con esto de que se asocien la inmediatez y siempre, ¿sí? Con la frecuencia coherente. Esa es más o menos la idea general del conductismo, ¿sí? De Pavlov. Zordik, que se escribe Thorndike, es re difícil de pronunciar. El THO sería como una Z que hay que pronunciar, o sea, si lo quieren decir como corresponde, sería como Zordik, más o menos. ¿Sí? Lo busqué, lo googleé porque digo, yo sabía que se escribía, se decía de una manera distinta y no me acordaba cómo. Entonces, bueno, es como un Zordik, una cosa así, un Zordik. Él también es psicólogo y pedagogo, también de la misma época más o menos, de Watson y de Pavlov, ¿sí? Calculen que, miren, murió en 1950, todos murieron medio como grandes estos. Y lo que él plantea, ¿sí? Acá dice, hizo estudios con animales, pero ya haciendo premio y castigo. ¿Sí? Empezó a generar algo nuevo, estímulo-respuesta, cambio de comportamiento, pero aparece la recompensa, si yo quiero que esa respuesta se repita, o el castigo para que esa conducta desaparezca. ¿Sí? En la escuela de ustedes, ¿hubieron algunas situaciones así? El recreo, sí. El recreo, ¿qué pasaba si no terminábamos Si de alguien, copiar? claro, si no terminábamos de copiar, se suspendía el recreo para todos. ¿Se entiende? Y vos decís, y el que terminó, qué injusto, ¿no? Pero bueno, ¿sí? No se medía. ¿Qué otra cosa puede pasar? ¿Qué se les Profe, ocurre? también, profe, la vez que uno escribía mal una palabra, al repetir páginas. Y renglones. dale para escribirlo, ¿sí? El error como un castigo para modificarlo, ¿no? También, ¿sí? Entonces, esto es como sigue modificando la conducta. Fíjense que todos son conductistas porque siguen hablando de lo mismo. Hablan de la conducta que se puede aprender, pero le van agregando o modificando siempre alguna cosa. Entonces, lo que tienen que tomar es qué de cada uno le suma. Thorndike habla del estímulo, habla de la respuesta, pero le agrega esto de la recompensa y el castigo, ¿sí? Habla mucho del aprendizaje como ensayo y error, ¿sí? Y sigue hablando de la ley del ejercicio y del efecto. La del ejercicio tiene que ver con esto que decía recién, no alcancé a ver quién, porque cuando yo comparto la pantalla no veo al resto, pero tiene que ver con esto de
yo creo que quiero que aprendas a escribir la palabra como corresponde y te la hago repetir 40 veces. Entonces, por cantidad de práctica te va a salir. O las ¿Sí? tablas, profe, las tablas. Bueno, las en la tablas. primaria, las tablas. Ese es el Era efecto. 3 veces a la semana repetir la tabla del 2. Exacto. Bueno, y las tablas es un ejemplo que yo siempre doy. Si uno piensa cómo se aprenden las tablas, digamos, si yo les digo, ay, justo no tengo, ¿por qué 4 por 3 es 12? Si les hago pensar. ¿Por qué? No me digan 4 por 3 es 12, sino ¿por qué? Porque sumamos 4 veces 3. Claro, Bien. 3 veces. Bueno, pero ese es un razonamiento. Hay También. otra forma que es memorización. Bien. Entonces, si yo tengo, a ver, ¿se ve ahí? 4 veces 3. ¿Se ve ahí? ¿Me ven? Si yo lo pongo en cuadraditos, ¿lo ven? No, no se ve bien. ¿Ahí tampoco? Ahí sí. Hay un cuadriculado, ¿no? Entonces, si cuentan la cantidad de cuadraditos, hay 4 y 3. Si uno cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, decís, por eso es. Ahora se los pinto. 4 por 3 es 12. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si a nosotros nos hubiesen explicado, al margen de que después utilices la memoria, el por qué, uno lo entiende y no se lo aprende forzosamente de memoria, porque la memoria la necesitamos. ¿Sí? No es que el conductismo es todo negativo. Hay un montón de cosas que vamos a ver. Sí, no, porque también entra el ejemplo en el conductismo. Exacto, ¿no? Cómo algunas cuestiones van a sumar y otras nos van a permitir y otras no. ¿Sí? Esto del ensayo y error, por un lado, está bueno, porque hay algunas cosas que tienen que ver con el ejercicio, pero hay otras que no. Claro. ¿Sí? Repitiendo. Si yo hago eso de escribir la palabra que se escribe mal y le llevo a correr el error, la escribo 20 veces mal, estoy machacando el error, ¿no? Entonces, estas cuestiones son las que se ponen. Se va a cortar y ahí vuelvo. Bueno. Nos vemos. Espera que se corte, porque si no se corta y querés volver, tampoco podés. Hoy me pasó. Pero tengo que cerrar Ahora, la grabación. No, espera, porque ahora cuando se termina el minuto se corta solo y ahí sí se guarda podés sola. volver. Pero van a tener que esperar un poquito porque convierte la grabación. Bien. Entonces, hasta que te la guarda, pasan 2 o 3 minutos, por eso que no van a poder entrar inmediatamente. Aprovechen ese ratito para pensar si quieren alguna pregunta, si hay algo que se les ocurre con respecto a esto en el nivel inicial, por ejemplo, o algo de lo que vieron en el video. ¿Cómo? Entramos con el mismo link porque